es supremamente no solo relevante, sino además muy oportuno. La discusión sobre una reforma policial en Colombia es absolutamente impostergable, y este evento contribuye indudablemente de manera seria, además plural, en esta dirección. Como es sabido, durante el paro nacional que surge a partir del 28 de abril, la policía cometió múltiples y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales. Estamos hablando de un récord deplorable de la policía en lo que tiene que ver con el control de manifestaciones. Human Rights Watch ha concluido que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y brutal, incluso mediante el uso de municiones letales, es decir, armas de fuego. Hemos documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. Hasta ahora hemos recibido denuncias creíbles sobre 81 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Para cada uno de estos casos tenemos un nombre, un apellido, y sabemos que hay un cuerpo en medicina legal. Hemos confirmado que 40 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas la de 2 policías y un investigador judicial, y 36 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 25 parecen haber sido asesinados por agentes de la policía. De los 25 homicidios, al parecer causados por la policía, al menos 18 fueron con municiones letales, disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar. También han resultado heridos más de 1.000 manifestantes o transeúntes. Probablemente el caso más grave son los jóvenes que han sufrido lesiones oculares, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles disparados con fusiles antidisturbios. La policía ha detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales han imputado a cerca de 250. La Fiscalía General de la Nación nos informó que cientos de detenidos fueron liberados luego que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito. A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 7.000 personas sobre la base de una disposición del derecho colombiano que le permite a la policía, entre comillas, trasladar, cierre de comillas, sin ningún control judicial a una persona para su, entre comillas, propia protección, cierre de comillas, o la protección de terceros. Es una facultad que le permite a la policía colombiana detener a discreción. Según las propias estadísticas del gobierno colombiano, cerca del 90% de las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policías, con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Más de 1.300 policías, según datos oficiales, han sido lesionados, al menos 192 de gravedad, y 2 agentes de policía, como ya lo mencioné, han muerto. Asimismo, algunos manifestantes bloquearon calles y vías por periodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias. Estos hechos de violencia contra policías y vandalismo, así como los bloqueos que impiden el acceso a alimentos o servicios de salud, son absolutamente injustificables, pero nunca pueden ser una excusa para la brutalidad policial. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía durante el paro nacional no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales muy profundas. De hecho, ya habíamos visto violaciones de derechos humanos similares
en las protestas del 2019 y en las del año pasado, y la mayoría de estos casos, lamentablemente, continúan impunes. Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la policía de las fuerzas militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o que los actuales queden impunes. Una medida positiva para reformar algunos aspectos de la policía fue la sentencia de septiembre del año pasado de la Sala Civil de la Corte Suprema. Sin embargo, Human Rights Watch comprobó que los esfuerzos para cumplir con la sentencia de la Corte han sido en su mayoría pro forma y por ello han tenido escaso impacto sobre la actuación policial. La principal o única excepción ha sido la prohibición de usar escopetas calibre 12, las cuales, hasta donde ha podido comprobar Human Rights Watch, no se han utilizado. En este contexto, urge adelantar una reforma que debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos. Primero, transferir la policía a la policía del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los roles que les corresponden a los militares. Colombia es el único país de América Latina donde la policía está en cabeza del Ministerio de Defensa. Segundo, establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los traslados por protección no se usen de un modo arbitrario y como un recurso o pretexto que le permite al policía detener a quien le parezca. Esta figura que permite que la policía prive de la libertad a cualquiera está basada en un criterio sumamente amplio que abre puertas a todo tipo de abusos. Tercero, reformar el sistema disciplinario de la policía para asegurar su independencia y eficacia. Actualmente, el sistema disciplinario carece de la independencia necesaria. No existe una carrera profesional separada para los agentes que realizan las investigaciones por asuntos disciplinarios. Esto significa que no existen salvaguardas para asegurar que los investigadores no acaben trabajando junto con policías a quienes hayan investigado previamente o bajo su mando. Asimismo, la legislación colombiana también permite que el director de la Policía Nacional revoque cualquier decisión disciplinaria que a su juicio no sea adecuada. Cuarto, garantizar que el sistema de justicia penal militar no adelante investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías. La competencia de la jurisdicción penal militar sobre violaciones a derechos humanos es inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos e históricamente ha impedido la rendición de cuentas y ha facilitado la comisión de graves delitos. Otro punto importante es que corresponde revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos sólidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. Por último, hay que establecer un mecanismo independiente de supervisión y control sobre la policía. Además, esta reforma debe ser el resultado de un proceso de amplia participación, incluyendo con la intervención de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que contribuyen o que participan y operan en Colombia en este ámbito. A principios de junio, como es sabido, el presidente Duque anunció unas medidas para transformar o reformar a la policía. Este es un primer paso. Algunas de las medidas anunciadas, como la reforma al sistema disciplinario de la policía o la creación de un viceministerio de seguridad ciudadana, siempre dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, por cierto,
pueden tener resultados positivos si se implementan, si se diseñan de una manera correcta. Aquí lo que no puede pasar es que estas reformas queden solo en anuncios, como ocurrió con el informe de la llamada Comisión de Excelencia Militar del 2019, que, les recuerdo, aún estamos esperando su informe. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos en reformas puramente cosméticas, como el cambio de color del uniforme o el cambio de nombre del Ministerio de Defensa, que obviamente no tendría mayor impacto para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía colombiana. Además, en la propuesta del presidente faltan aspectos clave, como la transferencia de la policía a otro ministerio, limitaciones a la competencia de la justicia penal militar y, por cierto, y ojalá, la derogación o la limitación significativa de la figura del traslado por protección. Si no se adoptan medidas serias, rigurosas, creíbles para reformar la policía, es perfectamente previsible que los gravísimos abusos policiales que hemos presenciado en los últimos 3 años se sigan presentando en el futuro, sigan ocurriendo. Colombia necesita fuerzas policiales profesionales que cuenten con la capacitación y la supervisión adecuadas para rendir cuentas sobre su desempeño. El proceso para lograrlo no es fácil, no es sencillo, será largo, pero es necesario. Y es necesario ponerlo en marcha a la brevedad posible. Es una asignatura pendiente que debe materializarse a la brevedad en Colombia, por el bien de sus ciudadanos, incluso, por supuesto, por el bien de los propios policías. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este importante evento.